Abba Yahweh live forever. Con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. Un placer nuevamente comunicarme con ustedes. A nuestro Creador le doy la honra en esta humilde enseñanza, suplicándole que continúe poniendo en mí el miedo y el temblor en cada vez que invoco su presencia. En el libro de Efesios, capítulo 4, siervos amados, verso 1, hablando Pablo, dice: hoy el título es la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en nuestro amo, ahí le ponen Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea que seamos respetuosos para ser dignos de estar en la palabra, ya sea que tengamos algún título o simplemente seamos religiosos, que estemos creyendo en nuestro Creador, que es el Creador de la creación, con respeto y con reverencia. Así es como nosotros tenemos el privilegio de ser dignos de pertenecer a ese camino angosto. Verso 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mansedumbre. La palabra dice que no se encontró a otro personaje con una mansedumbre semejante como la de Moisés. Esos son los ejemplos bíblicos que tenemos que seguir. Nosotros siempre tenemos que buscar la presencia de nuestro Creador. Tenemos que ver a Jesús como el blanco perfecto. Tenemos que ver los profetas, los sacerdotes, los apóstoles, todos los personajes bíblicos, los reyes. Tenemos que verlos y estudiarlos y conocerlos, que fueron malos, que fueron buenos, que fueron mediocres. Tenemos que aprender de ellos, porque todos los que estamos debajo del sol tenemos algo que enseñar, algo que mostrar. Somos como espejo que reflejamos la vida a nuestros semejantes para que ellos tomen copia de nosotros, para que nosotros copiemos de ellos. Soportándose con paciencia los unos con los otros. Eso cuesta bastante cuando nosotros estamos en un nivel bastante sucio, que estamos arrastrando pecados, que estamos arrastrando falta de perdón. Nosotros no podemos soportar a nuestros semejantes. No nos cae bien. Tratamos de evadirlo, evadirla, de ignorarlo, de ignorarla. Y es
una situación en la cual, como religiosos, no tiene que existir en nosotros. Porque nosotros tenemos el grande privilegio de creer en el creador de la creación, en nuestro Padre Yahweh. Luego hemos venido a recibir a Jesús. Luego asistimos a una religión, a una congregación. Y es un proceso en el cual vamos sacando todas las suciedades, todas las negatividades que nosotros con el pasar del tiempo hemos aprendido. Y son formas de vida que nosotros practicamos. Y el tener repudio, el tener repudio a nuestros semejantes no es agradable a nuestro Creador. Nuestro Creador no hace acepción de personas. Lo dice en el capítulo 10 de Deuteronomio. Nosotros tenemos que querernos los unos con los otros, soportando lo que nos cae mal de nuestros semejantes, y así ellos soportándonos a nosotros las actuaciones que nosotros hacemos que les caen mal a ellos. Y hay una situación, pues, porque el mismo Nuevo Testamento nos dice, pues, de que tenemos que amar a nuestro semejante, así como amamos a nuestro Creador. Porque si amamos a nuestro Creador que no lo vemos, ¿cómo podemos decir que lo amamos sin guardar sus mandamientos, sus enseñanzas del amor al prójimo? Y no podemos amar a nuestro prójimo que lo estamos viendo porque nos cae mal. Y así como nos cae mal el prójimo o la prójima, así también nosotros le caemos mal a otra persona. Porque somos como imán, siervos amados, siervas amadas. Atraemos la vibración, ya sea negativa o positiva, a nosotros. Nosotros se lo hacemos a alguien y se va, pues, de la presencia de nosotros nos vamos de la presencia de él, y al poco caminar, pues, encontramos ya a otra persona, o en el transcurso del día o de la semana encontramos a otra persona que nos está tratando de la misma manera que nosotros hemos tratado a nuestros semejantes el día de ayer o en el pasado, que lo ofendimos, lo dañamos, la ofendimos porque no nos caía bien. No podíamos soportar a esa criatura. Y eso es lo que nos indica en el libro de Efesios capítulo 4, que nos soportemos los unos a los otros con amor. Amor es una emoción tan bella, pero tan destructiva. Por amor matamos, le quitamos la vida a otras personas, pero es un amor enfermizo, un amor maligno, pero sí tiene la vibración de amor. El amar a alguien es respetarlo, es ayudarlo, es quererlo, es aceptarlo, aceptarla tal como es. Y tiene que ser el amor sin interés. Cuando nosotros tenemos el privilegio de compartir con nuestros semejantes,
estamos, además de estar mostrando nuestra buena manera de ser servicial, estamos demostrando, estamos practicando el amor al prójimo. Y el amor al prójimo son una de las enseñanzas básicas en las religiones, juntamente con la justicia. Verso 3. Procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea que no peleemos, no lleguemos a los extremos, pues. Si nos aborrecemos, pero no peleemos. Vivamos en tranquilidad con nuestros semejantes, hasta que llega el momento en que nos aceptamos los unos con los otros. Verso 4. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, le ponen ahí, en una misma seguridad. Es mejor que esperanza, seguridad. También llamados en una misma seguridad de vuestra vocación. Tenemos que tener la seguridad de que el camino que hemos seleccionado en la religión es el camino correcto. Porque es un camino en el cual aprendemos respeto a la vida, donde practicamos el respeto al derecho de nuestros semejantes. Estamos siempre practicando el amor, respetando a nuestros semejantes. Así es como funciona la buena religión. Así es como funcionan los principios morales que nos enseñan nuestros padres en nuestra casa, los profesores en las escuelas y los líderes religiosos en las iglesias. Verso 5. Un solo amo, un solo Señor, un solo amo. Señor, en el libro de Oseas, nuestro Creador manda que ya no le llamemos Señor. Esta Biblia 1995 Reina Valera tiene un estudio bien precioso con respecto al libro de Oseas. Las otras Biblias, aunque sean de estudio, no enfocan este estudio de esta manera. Nuestro Creador hablando nos dice que ya no le llamemos Señor. En el verso 2, en el capítulo 2, verso 16. En aquel tiempo, dice nuestro Creador Yahweh, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de la boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionará sus nombres. Ok.
Ahí, en esta escritura, esconden el nombre Señor. Cuando dice nuestro Creador, en aquel tiempo dice nuestro Creador Yahweh, me llamarás marido. Esa es la traducción al español. Ishi es una terminación hebrea. ¿Okay? Y si no tenemos el privilegio de investigar qué es lo que quiere decir Ishi, nos quedamos con Ishi. Y en la misma escritura de enseñanza, si es que la tiene, nos explica qué quiere decir Ishi. Quiere decir marido. En aquel tiempo, dice nuestro Creador, me llamarás marido. Y nunca más me llamarás Baalí. Y nunca más me llamarás Señor. Esa es la traducción a nuestro español del hebreo, del arameo, la palabra Baalí o Baal, demonio, nombre de demonio, título de demonio. Lo que podemos ahora decir que ahora en día se le puede decir a Satanás, el tiempo de los Baales, de los adoradores de Baal, de Acera, en los tiempos del profeta Elías, que le quitó la vida a 400 y tantos profetas de Baal que le servían a Jezabel, la princesa de Tiro, la princesa esposa de Acab, el rey Acab, uno de los reyes más perversos. Aquí está la explicación, mire, ya en la misma página está la explicación. 2:16-17. En hebreo, el término Baal significa Señor. Ahí está, mire. Nos está diciendo nuestro Creador que ya no le llamemos Señor. ¿Por qué esconden la palabra Señor en Oseas 2:16 en nuestras Biblias regulares? Para que nosotros le sigamos diciendo Señor a nuestro Creador. Y Él está diciendo que ya no le llamemos Señor, sino que le llamemos esposo, marido, el Todopoderoso, el bendito sea, nuestro Padre Yahweh. Son las terminaciones, títulos aceptables para nuestro Creador. Y el título de Señor juntamente con Dios y Jehová son de los 3 títulos más populares que se nos han enseñado para tratar a nuestro Padre Yahweh e incluso para tratar a Jesús. La explicación en el capítulo 2, verso 16-17 de Oseas. En hebreo, el término Baal significa Señor, dueño o marido, pero utilizado como nombre propio designa al dios cananeo de la fertilidad. Ahí está, no únicamente es un palabrerío, sino que significa una deidad, un dios cananeo. Cuando estamos hablando de dioses de Canaán, eran las doctrinas no agradables a nuestro Creador. Era la adoración que estos pobladores de Canaán
le daban a las figuras que ellos mismos formaban con sus manos, adoradores de demonios, adoradores de las obras de sus manos. El Dios de la fertilidad. El profeta quiere eliminar, el profeta quiere eliminar incluso el empleo de la palabra Baal como nombre común para terminar con todos los residuos de ese culto pagano. No se trata solamente de acabar con los Baales, sino de entablar una nueva relación con nuestro Creador Yahweh, fundada en el amor. La palabra Baal, en nombre de personas, en Primera de Crónicas 8:33, es uno de los ejemplos que una persona común y corriente como usted, como yo, tiene el nombre de Baal. Deje ver si podemos ubicar esto. Primera de Crónicas 8:33. Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas es el último libro del Antiguo Testamento. Y cuando vemos nuestra Biblia regular, evangélica, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. ¿Por qué esos cambios? Tiene un significado porque cambian el orden de los libros, para que darnos a entender que todos los libros se van relacionando. Donde se queda uno hablando, me empieza el otro. Ahí se le da en Malaquías, se le da la de entrada al profeta Elías. Y el profeta Elías, cuando se hace el Nuevo Testamento, ya había muerto. Entonces se nos da a entender que el profeta Elías, el espíritu del profeta Elías se reencarna en el cuerpo de Juan el Bautista. Mateo empieza a hablar de Juan el Bautista y sale la enseñanza de la reencarnación del espíritu del profeta Elías en Juan el Bautista. Lo que el libro de Malaquí, habla del profeta Elías, el profeta Eliyahu. Ahí está. Por eso tenemos que ver por qué cambian, por qué hacen esos cambios. Aquí el cambio que hacen es para que se relacione Mateo, que empieza el Nuevo Testamento, con Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, pero en sí es Segunda de Crónicas, el último libro, en la escritura hebrea e incluso en la escritura católica. Segunda de Crónicas es el último libro. Primera de Crónicas 8:33. Primera de Crónicas 8:33.
8:33. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal, hijo de Jonatán. Nombre de Baal en personajes bíblicos. Es Baal, un hijo de Jonatán. Nieto de Saúl, bisnieto de Cis, el papá de Saúl. Qué bien como dentro de esta enseñanza del libro de Oseas, donde esta escritura de 1995, Reina Valera de Estudio, nos indica que ya no le llamemos Señor a nuestro Creador. Y maliciosamente o pícaramente esconden la palabra Señor para que nosotros le sigamos diciendo Señor a nuestro Creador. O sea, según los que han hecho la Biblia, ¿verdad? Según ellos, nos ponen en desobediencia con nuestro Creador. Pero los desobedientes son ellos. Ellos son los que van a pagar el precio del castigo. Nosotros, cuando no tenemos estas herramientas, llamémosle herramientas a las Biblias de diferentes autores, no tenemos ninguna culpabilidad. Estar cometiendo errores, repitiendo las traducciones que se nos dan. Pero cuando tenemos ya herramientas como Reina Valera 1995 de estudio, que nos explica que ya no le llamemos Señor, hablando nuestro Creador, nos dice ya no me llaméis Señor, porque Señor es el nombre de Baal, Dios cananeo. Ya en esas palabras entendemos un poco más. Pero mire cómo entra, pues. Cómo entra las enseñanzas que nuestro Creador comparte con nosotros. Y acordémonos que todos tenemos algo que compartir, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea equivocado, ya sea correcto. Y entre más purificados estemos, nuestras expresiones son más claras, son más sanas, son más agradables a nuestro Creador, son más purificadas, que nos va a causar bien y no nos meten en maldición como la maldición que tenemos en Deuteronomio 11:26, hablando nuestro Creador. Malditos seremos por no hacer la ley de nuestro Creador. Y eso va para con toda la creación. Y en todas las Biblias regulares está esa escritura.
hablando nuestro Creador que nos maldice por no hacer su ley. Pero las enseñanzas de nuestros líderes se enfocan en las enseñanzas que la Iglesia Católica da a través de Gálatas 3:13, respaldándose en Deuteronomio 21:23. Y lastimosamente Deuteronomio 21:23 le han aumentado la expresión de maldito por Dios. Es aquel que ha sido colgado en un árbol, en un madero, en una cruz. Cristo nos redimió, Cristo nos quitó la maldición de la ley. Esas no son enseñanzas de Jesús. Eso lo habla Gálatas 3:13, una epístola de Pablo, que más que todo sería una epístola de la Iglesia Católica. Aquí, conforme nosotros vamos sometiéndonos en pureza, buscando la presencia de nuestro Creador, se nos va indicando, se nos va enseñando escrituras las cuales nos dan el camino correcto para alejarnos de esa maldición de nuestro Creador. Ahí se acomoda la escritura de Jesús que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Una de las principales libertades que tenemos, conociendo los términos correctos, conociendo lo verdadero, la verdad que habla Jesús, es que ya no somos malditos por nuestro Creador, porque ya empezamos a entender que hay que guardar y poner por obra los 10 mandamientos, no 9, no 8, los 10, y poner por obra los pactos, es practicar las fiestas y practicar la ley en sí con sus regulaciones, ordenanzas, estatutos, preceptos que nuestro Creador ha dejado como una guianza para que nosotros nos vaya bien, no tropecemos en el camino. No entramos a sufrir innecesariamente. Conforme nosotros vamos humillándonos delante de nuestro Creador, va apareciendo una manera diferente de pensar, de sentir, de actuar, porque ya la vieja personalidad va quedando atrás. La influencia positiva de la pureza que está viniendo a nosotros nos va dando la guianza, la instrucción que las escrituras de nuestro Creador enseñan, especialmente en los primeros 5 libros: Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Número, Génesis. Ahí estamos ya saliendo de una maldición en la cual no se quita de nosotros
hasta que nosotros empezamos a entender que lo que ha dejado nuestro Creador lo ha dejado como una guianza para que nos vaya bien. Y esa guianza está dividida en mandamientos del 1 al 10 para empezar. ¿Y cuáles son las enseñanzas de la gran mayoría de nuestros líderes, pastores, curas? Alejarnos de los 10 mandamientos. El verso 5, capítulo 4 de Efesios. Un solo amo, una sola creencia, un solo bautismo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo amo, nuestro Creador. Y entonces, ¿dónde dejamos al Hijo? ¿Y dónde dejamos al Espíritu? Porque se nos enseña que son 3. Y muchas de las congregaciones, cuando inician la apertura, cuando abren el servicio, es mejor hablar de esa manera, ¿verdad? Cuando abren el servicio de la reunión, empiezan a leer la palabra, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí estamos reconociendo a 3 señores, pues. Pero las enseñanzas que se nos dan que los 3 son uno, pues entonces ya no reconocemos a 3 sino que a uno, ¿verdad? Pero no, siervos amados, nuestro Creador es uno, no hay nadie con Él. Mirad que yo solo soy, dice, y no hay nadie conmigo. Jesús es un ser divino. El Espíritu Santo es la presencia de nuestro Creador, que siempre ha estado en la creación. Nuestro Creador en nuestras enseñanzas lo presentan como Espíritu, lo que en el Nuevo Testamento viene siendo el Espíritu Santo. Ese título, repito, ese título de Espíritu Santo no existe en el Antiguo Testamento. Y la palabra en Eclesiastés nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Si nosotros queremos aceptar el Espíritu Santo, a Jesús y a Dios como 3 en uno, trino, como nos enseñan algunos, bendición, no hay ningún problema. Pero cuando nosotros queremos ya definir situaciones con respecto a la palabra, en la cual se nos da a entender, se nos enseña que nuestro Creador es uno. No hay nadie con Él, no hay 2, no hay 3. Entonces ya nosotros optamos por relacionarnos con un solo ser, nuestro Creador. Aparece Jesús, pero no aparece como nuestro Creador. Aparece como un Mesías.
como un ser divino. Aparece el Espíritu Santo como un título que se le da a nuestro Creador, pero es nuestro mismo Creador. Entonces nosotros no aceptamos a los tres, aceptamos a uno, no hay problema. Entonces nosotros aceptamos a los tres y se nos dice que los tres son uno, no hay problema. Aunque no nos expliquen que los tres son uno, si aceptamos a los tres, no hay problema. Los problemas graves es cuando nosotros empezamos a desobedecer las reglas básicas de nuestro Creador. Y vendrán a ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, dice la palabra. Capítulo 28 de Deuteronomio. Y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, lo contrario de la maldición. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por las escrituras que ha dejado nuestro Creador. Ahí hay bendición. No nos dejamos guiar por las escrituras de nuestro Creador. Ahí hay maldición. Y nos estamos guiando por la guianza de nuestro líder cura o pastor o testigo de Jehová o mormón o cualquier denominación de congregaciones religiosas. Ahí ya estamos siendo guiados en doctrinas que no le agradan a nuestro Creador. Y todo es un proceso, porque todos estamos engañados, unos más, otros menos. Nadie tiene la verdad completa. Un solo bautismo. Esta situación del bautismo, siervos amados, siervas amadas, cuando nos bautizamos después de haber recibido a Jesús, es un acto que muchos de nosotros lloramos. A mí me tocó llorar y lloré en abundancia, allí en el mismo momento en que me estaban sumergiendo en el agua. Sería una emoción, sería un proceso, sería un nuevo empezar, sería una limpia, sea lo que sea. Cuando nosotros hacemos que nuestras acciones sean sinceras, honestas, nosotros siempre estamos teniendo bendición. Cuando hay deshonestidad, hay mentira, hay hipocresía en nosotros, eso, en lugar de ser bendición, nos va a maldecir, va a repercutir negativamente en nosotros. Ahora bien, en el paganismo, bautismo quiere decir hechizo. Cuando nosotros decimos Juan el Bautista, Juan el hechicero, pero acordémonos
que todo lo que nosotros hacemos y lo hacemos con amor, con sinceridad, aunque sea engaño, aunque sea desagradable a nuestro Creador, Él nos acepta, nos perdona, porque estamos en un proceso de recuperar nuestra libertad, recuperar lo que en sí se nos ha dado desde cuando nosotros fuimos creados en el Espíritu, seres de bien. Y cuando a los niños los bautizan en la Iglesia Católica y el nombre que le ponen por lo general viene siendo el nombre de un santo o de una virgen, desde ese momento le están poniendo una dirección tanto al niño o a la niña, una dirección bastante caótica, bastante problemática, de rebeldía, de mentira, de falsedad, de hipocresía, de robo, de desobediencia a la ley establecida en nuestro Creador, que son las normas de vivencia en tranquilidad los unos con los otros. Solo nuestro Creador nos puede apartar, nos puede sacar de esos caminos tan profundos de maldad, de soledad, de oscurantismo. Y todo viene en el principio del bautismo del niño. El nombre tiene poder. Así como hay nombres que sus significados son preciosos, así hay nombres que sus significados son terribles, son de maldad. Por ejemplo, va ese término de Baal. Baal, fíjese, uno de los hijos de Jonathan, hijo del rey Saúl, tenía Esbaal, nombre de demonio. Y así en el presente, los niños, las niñas, así como nosotros fuimos bautizados en la Iglesia Católica, que nos pusieron un nombre del calendario gregoriano, según la fecha en que nacimos, de un santo, de una virgen. Desde ahí se nos está marcando una peregrinación bastante negativa. Repito, solo nuestro Creador, en su gran benevolencia, permite que nosotros salgamos adelante. Y muchos de nosotros que no caemos en la hipocresía, en la maldad, en el robo, en el asesinato, caemos en la injusticia, en no amar al prójimo, que nos da lo mismo ver a una persona que necesita ayuda, la ignoramos.
o viene una persona a pedirnos ayuda, se la negamos. O sea, que ese bautismo nos desgracia de una o de otra manera. Verso 6, capítulo 4 de Efesios. Un solo amo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 6, perdón, fue el 5, 6. Un solo Creador, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un solo Dios, un solo Padre. Repitiendo, ¿a dónde dejamos a Jesús? ¿A dónde dejamos al Espíritu Santo? Ahí están las enseñanzas, pues, que con el tiempo han venido contestándose ellos mismos. Cuando ven que las escrituras, de la manera en que las han entendido, no cuadran. Entonces ya ahí ya nos explican que los tres son uno, pues, como el aceite de 3 en 1. Verso 7, capítulo 4 de Efesios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, pero a cada uno de nosotros la honra es para nuestro Creador, pero a cada uno de nosotros fue dada la gratitud, la guianza, conforme a la medida del don de Jesús, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Pues en verdad, este es un proceso, porque el ejemplo lo tenemos con nosotros mismos. Nosotros ya estamos en la iglesia y todavía tenemos una cautividad de principios negativos, como celo, como cizaña, términos religiosos. Celos, cizaña, rencor, odio, impacientes, blasfemadores, blasfemadoras. Y son términos suaves de la manera en que muchos de nosotros nos comportamos en las congregaciones. Pero conforme nos vamos alimentando y nos vamos sometiendo a las reglas que se nos dan en la iglesia, en la congregación, vamos purificándonos, lo que malamente le llamamos santificándonos. Ya vamos alejándonos de todo aquello que llevamos desde que éramos pequeños y poco a poco fuimos desarrollando esos malos hábitos que hicieron una personalidad bastante negativa. Ya en la religión
ya sometiéndonos nosotros a las enseñanzas de nuestro Creador, vamos viendo pues que nuestra personalidad se va puliendo como el proceso de un rubí, de un diamante, de una esmeralda, que le van quitando lo que tiene alrededor, que no es rubí, no es diamante, no es esmeralda, que viene juntamente con ellos cuando los extraen de la tierra. Ahí los están puliendo, los están limpiando. Así nosotros también, siervos amados, la palabra nos limpia. La palabra es viva y eficaz. La palabra tiene poder en nuestros cuerpos, en nuestras acciones, en nuestro espíritu. Y esa palabra es la que nos vivifica, la que nos da una nueva vida, un rumbo más que todo, ¿verdad? Un nuevo rumbo en nuestra vida. Y empezamos a dar frutos, frutos de vida, de amor, de justicia. Empezamos a ser seres diferentes. Y Dios, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad. Podemos decir que este proceso de Jesús nos ayudó a nosotros, quitándonos todas las escorias negativas que nosotros teníamos y practicábamos en nuestro espíritu y se reflejaban en nuestro cuerpo humano. Empezamos a vivir perdón, empezamos a vivir un nuevo proceso. Ahí se fue cautiva la cautividad que nos había agarrado y nos había hecho cautivos en el mal vivir. Porque las escrituras en sí las tenemos que enfocar en nosotros mismos. Las escrituras son personales para nosotros mismos. A nosotros tenemos que traer las escrituras a nosotros para que las escrituras hagan efecto en nosotros. Y secundariamente, ya nosotros, recibiendo estas reacciones, empezamos a compartir, empezamos a mostrar y a compartir los frutos que ya estamos produciendo. Y dio dones a los hombres, y dio virtudes a los hombres, a las mujeres. Ya muchos de ellos son profetas, profetizas.
Muchos de ellos ya tienen el privilegio de sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Ya muchos de ellos tienen el privilegio o tenemos el privilegio de servir, de mantener limpio el lugar. Bendiciones, siervos amados, bendiciones. Con la ayuda de nuestro Creador seguiremos adelante el día de mañana para sacar adelante esta nueva humilde enseñanza. Recibimos las bendiciones de Jesús y a nuestro Creador le damos toda rabá, le damos todo nuestro agradecer. Shalom.